Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro nuevo video. Hoy te quiero hablar de un tema que es muy interesante, que es ir a tierra. ¿Qué significa ir a tierra? Seguramente si ya bailás tango lo habrás escuchado más de una vez, sobre todo de algún maestro o algún profesor que te habrá dicho, anda más a tierra, eh, ten un movimiento más tanguero yendo a tierra, ¿sí? Y si recién estás empezando, en algún momento lo vas a escuchar seguramente. Pero vamos a desmenuzar un poquito qué significa ir a tierra. Bueno, primero tenemos que decir que todas las danzas populares, sin excepción, van a tierra. ¿Qué significa eso? Que cuando los bailarines se mueven, van descargando el peso de su cuerpo en el suelo y utilizan el suelo para trasladarse en el espacio y también para mantener el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Pero lo curioso es que cuando descargan el peso del cuerpo en el suelo o en el piso, em, hay como si fuera una especie de enraizamiento, es decir, como si los pies y las piernas se enraizaran, como si fueran las raíces de un árbol, y de esta manera van sintiendo que el suelo es como un aliado, es como un amigo que les ayuda a trasladarse en el espacio y a mantener el equilibrio. En el tango, esto es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque el tango realmente va a tierra de la cintura para abajo, ¿sí? Es decir, cuando estamos bailando tango, esto se aprecia mucho al caminar y en las pausas, ¿sí? Eh, de la cintura para abajo sentimos que estamos enraizados en el suelo, pero del torso para arriba, es decir, torso, hombros, brazos y cabeza, tiene la tendencia de ir al cielo, lo cual mantiene una postura erguida y, como es una danza de abrazo donde los dos estamos juntos en un abrazo, es mucho más cómodo. Porque si los dos fuéramos a tierra abrazados, no sería tan cómodo. Sin embargo, la milonga porteña es totalmente a tierra, la parte alta y la parte baja del cuerpo, es decir, los torsos y las piernas van todo a tierra. Quizá lo que lo hace la diferencia es que es una danza un poco más rápida, donde se utilizan pasos cortos y donde no existe la pausa. Como lo podemos ver en el rock and roll o en la salsa, la diferencia es que el rock and roll y la salsa eh, prácticamente no utiliza el abrazo. En algunos momentos sí, pero en otros no. Bueno, el tango, como es una danza básicamente de abrazo, caminada y con pausa, esto se evidencia muchísimo. Y además, saber utilizar, digamos, el ir a tierra bailando tango también favorece tu estética tanguera, es decir, es un elemento que tiene que ver con la estética del tango. O sea, los buenos bailarines de tango, o cuando una persona ve bailar tango, dice, ellos son buenos bailarines de tango, o qué lindo bailan el tango. ¿Por qué? Porque justamente saben ir a tierra desde la cintura para abajo, pero desde la cintura para arriba tienen una actitud más como ir con el pecho hacia el cielo, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido claramente este concepto, pero para que así sea, me gustaría que hagas tu propia experiencia personal. Y para eso te voy a invitar a que hagas eh, un ejercicio muy simple, muy sencillo, del cual te va a permitir tomar conciencia de lo que es ir a tierra. Y luego, esa sensación de ir a tierra que te produce el ejercicio, estaría buenísimo que la percibas cuando estás bailando, y de esta manera, si sentís esa misma sensación al estar bailando, quiere decir que vas por el buen camino de ir a tierra. Bueno, sin más, vamos a pasar al ejercicio. Y bueno, déjame en los comentarios qué te pareció, no solo el video de hoy, sino cuando experimentes este ejercicio, qué te pareció el ejercicio y si esto ha mejorado o ha dado, digamos, una cuota de valor a tu baile. Bueno, nos vemos en un ratito. Hoy vamos a trabajar para este ejercicio dos apoyaturas de los pies. Una es el metatarso y la segunda es el talón.
Por metatarso entendemos donde se origina el inicio de las falanges del dedo gordo y el dedo que le sigue. Ese exacto punto de apoyo es el que utilizaremos junto con el talón para sentir el movimiento de tierra. Para ello vamos a abrir los pies a la altura de los hombros y vamos a rotar las rodillas hacia la parte externa de nuestro cuerpo, ¿sí? Con dirección hacia los brazos. Eso nos va a dar una idea como que estamos atornillándonos al suelo y las partes que se van a atornillar son justamente los dos puntos de apoyo, el metatarso y el talón. Es decir, de la cintura hacia abajo vamos a sentir que nos clavamos en el suelo literalmente, vamos a sentir cómo nuestras piernas y nuestros pies se enraizan con el suelo a través de esos dos puntos de apoyo, y de la cintura para arriba vamos a extender desde el pecho y desde la coronilla, es decir, de la parte de arriba de la cabeza, vamos a extendernos hacia el cielo y vamos a ser conscientes de esa disociación de la parte baja, es decir, de la cintura para abajo, cómo está enraizado, y de la cintura para arriba, cómo está dirigida hacia el cielo. Bueno, ¿qué te pareció el ejercicio? Estaría bueno que lo experimentes y que saques tu propia conclusión si esto te aporta a la danza del tango. Yo estoy segurísimo que sí. Y bueno, como verás detrás mío, tengo una imagen de una película argentina muy famosa que se llama Un guapo del 900, interpretado por un queridísimo actor argentino llamado Alfredo Alcón. Y bueno, esta película yo recomiendo que la mires porque tiene mucho tango y habla de cómo era la idiosincrasia y el estilo de vida de algunos personajes del arrabal del 1900, y sobre todo si querés conocer cómo era la vida de un malevo o de los malevos en general. Bueno, esta película trata puntualmente de cómo era el estilo de vida de un malevo, ¿sí? Y bueno, también vas a conocer un poco la idiosincrasia de algunos aspectos de la idiosincrasia argentina y porteña de aquel entonces, que son los que de alguna manera fueron caldo de cultivo para la danza del tango. Te dejo el enlace de la película en la descripción del video para que la puedas ver gratuitamente en YouTube. Bueno, nada más por hoy, y me gustaría que me dejes tu comentario, tu opinión, y estamos viéndonos en el próximo video. Muchas gracias.